Notas que aprendí a andar solo. Notas que aprendí a vivir sin ti. Si notas algo así, solo dependo de mí. Si notas que las cosas sigan y por hacer todo al modo, si notas algo así, solo dependo de mí. Corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos se han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Muy buenos días. Eternamente agradecido por la oportunidad que Dios nos brinda cada día de estar meditando y de estar aprendiendo de la bendita palabra de Dios. Hoy día con este cántico muy hermoso de háblame, corrígeme, no me dejes continuar. Y es un mito para mucha iglesia de Jesucristo. Y hoy día muchos se asombran y dicen que es mucho que el hombre le diga a Dios, háblame. Pero este cántico lo repite una y otra vez, háblame, no me dejes continuar. Y realmente Dios está Él pidiendo en estos tiempos que sus hijos le pidan que le hable y no le deje continuar. Y nosotros cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que realmente a los hombres que les habló Dios, que se les apareció Dios, que Dios los habló, que Dios los corrigió, tuvieron una vida mucho mejor que a los que no les habló. Entonces hoy día la humanidad se encierra en mitos, se encierra en tradiciones, pero nunca se atreve
a decirle a Dios, háblame. Yo no sé si soy yo o a las personas que nos habla Dios que decimos hoy día, ¿dónde estuviera yo si Dios no me hubiera encontrado, si Dios no me hubiera hablado? Porque a veces somos encontrados por la religión, por preceptos, por mandamientos de hombre, pero no por Dios. Y si Dios no nos habla, estamos expuestos a muchos errores en la vida y aún a terminar una vida errónea en el tiempo que no es el tiempo de Dios. Es por eso que en estos tiempos el háblame Señor, háblame Padre, háblame Dios, háblame y no me dejes continuar. Realmente yo estoy muy ministrado por esta alabanza, háblame y no me dejes continuar, porque realmente el hombre en sí es capaz de cometer muchos errores, muchas cosas que realmente a veces nos arrepentimos y a veces ya es tarde. Que si Dios nos hablara, y ningún hombre, yo le puedo decir en la Biblia, pudo hacer las cosas mejores que aquellos que escucharon la palabra de Dios. Usted sabe que Saulo de Tarso estuvo en forma literal cegando la vida de algunos cristianos. ¿Por qué lo estuvo haciendo? Porque él decía que amaba a Dios y defendía a Dios y defendía una religión, pero nunca Dios le había hablado. Por eso cuando Jesucristo se le aparece y le dice, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y él nunca había escuchado esa voz. Pero para comenzar el ministerio del que era Saulo como Pablo, tuvo que escuchar la voz de Dios. Y hoy día vamos a ver que muchos hombres en la palabra de Dios está narrado que escucharon y que terminaron bien cuando Dios le habló, aun cuando estaban equivocados, aun en su vejez, porque para Dios todo tiempo es bueno cuando el hombre se determina a buscar eso que Dios ha hecho y que a nuestras vidas no ha llegado. Y a veces pasamos muchos años y no hemos escuchado hablar de la palabra de Dios. Y cuando oímos esto de que Dios le habló a alguien, nos asombramos. Entonces, si Dios no le habla a sus hijos, a quienes ha creado, ¿quién estará escuchando la voz de Dios? Y vamos a verlo en el libro de Génesis, capítulo 46, hablando de Jacob, o también cambiado el nombre por Israel. Y dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Qué principios que tenía este hombre, Jacob, que después Dios lo llamó Israel. Y dice que este hombre salió a Beerseba, pero cuando él estaba en el camino, ofreció sacrificios a Jehová, Dios de su padre. Una de las cosas que los hombres que amaban a Dios siempre daban un sacrificio, una honra a Dios, la llevaban delante de Dios, ese sacrificio, para que Dios les hablara. Cuando nosotros no aprendemos a llevarle nada a Dios, vivimos extraños, llevados por doctrinas de hombre, porque Dios nunca nos ha hablado. Y qué penoso es que alguien que se llame cristiano, que diga ser hijo de Dios y que el padre no le hable, es como la relación biológica de padre a hijo. Qué tremenda maldición hay en un hogar donde el padre y los hijos no se llevan, donde el padre y los hijos no se hablan. Cuánto más nuestro Padre Celestial, que es amoroso. Y vea que cuando este hombre hizo un sacrificio, una ofrenda a Dios, ¿qué dice el versículo 2? La primera palabra, y habló Dios a Israel. Dios le habló a Jacob, o Israel. Dios le habló a Israel en visiones de noche y dijo. A veces gente no sabe ni cómo habla Dios y nos venimos llamando hijos de Dios.
el Padre habla con el Hijo y los hijos con el Padre. Entonces aquí dice, Dios habló a Israel en visiones de noche. Vaya entendiendo cómo habla Dios. Y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Entonces, para que no haya confusión, Jacob era el nombre de hurtador, como nosotros que le robamos todo a Dios y estamos en Jacob, porque no hemos aprendido a llevarle nada a Dios y nos quedamos Jacob, era hurtador. Pero para que Dios pueda hablar con él, tuvo que cambiarle el nombre y ponerle Israel. Dios tiene que hacer un cambio en su vida, en mi vida. Dios nos cambia a veces el nombre, Dios nos cambia la dirección de nuestra vida, pero Dios, cuando le permitimos que haga cambio, Él está puesto. Y le habló en visiones noche, y dice que Jacob respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. ¿Qué le dijo? Yo soy el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Jacob iba rumbo a Egipto y paró en Berseba. ¿Pero para qué paró ahí? Para hacer un sacrificio, para traerle holocaustos, para traerle ofrendas a Dios. ¿Cuándo Dios nos habla? Cuando nosotros ofrendamos a Dios. Cuando nosotros traemos algo de agradecimiento a Dios, Dios nos habla. Ese es el principio que el diablo le ha robado a la humanidad, de no dar, y tampoco Dios nos habla. Y dice en el verso 4, dice, yo descenderé a Egipto, yo descenderé contigo a Egipto, le dice Dios. Yo iré contigo a Egipto, esto es lo que le habla. Y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Mire cómo le habla a Dios. Cuando este hombre levanta un altar a Dios de agradecimiento, le dice Dios, yo iré contigo. José, tu hijo, cerrará tus ojos y yo te haré volver. Y dice el verso 5, y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a sus padres, Jacob, y a sus niños y a sus mujeres y los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados, sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto Jacob con toda su descendencia consigo. Por eso los pasos que daba la descendencia de Abraham, en este caso Jacob, su nieto, iba bendecida por Dios, porque a estos hombres les hablaba Dios, porque ellos tenían el principio de honrar a Dios con lo que Dios les daba. Y Dios les dijo, toma todo lo tuyo, nada te voy a quitar. Libro de Deuteronomio capítulo 5 verso 22 dice la palabra de Dios. Estas palabras habló Jehová. Vea, Jehová siempre, el Dios está hablando, pero la gente no ha afinado su oído para oír. Y a toda vuestra congregación, Dios habla en la congregación, en el monte, en medio del fuego, de la nube y en la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice Moisés. Dios escribió lo que el hombre debía hacer aquí en la tierra, pero por nosotros no preocuparnos de qué ha hecho Dios o quién es Dios, y nunca me ha hablado Dios. Por eso a usted le enseñan muchas veces hombres que tampoco han tenido un encuentro con Dios. Saulo de Tarso, por eso Pablo en el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, véalo usted, uno que decía que tenía religión. Por eso la religión es el veneno más grande que puede haber de engaño en la humanidad. Dios nunca vino, Jesucristo, a enseñar religión, sino relación. Dios Padre con sus hijos, con la creación. Relación, conversación. Por eso estamos hablando. Este cántico dice, háblame y no me dejes continuar. Pero nosotros continuamos en una vida religiosa llena de perjuicios, donde realmente no entendemos, no comprendemos, ni tenemos lo que aspiramos, ni nuestros sueños siempre, cada día, van desmejorando. ¿Por qué? Porque no escuchamos la palabra de Dios. Y aquí dice que Dios habló a gran voz a la congregación y escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice Moisés. Dios habla a los hombres y les encarga cosas a los hombres. Aquí Dios le encargó a Moisés las tablas
de los mandamientos, las tablas de la ley en ese tiempo. Pero ¿cuál ley? La ley de Dios, no la escrita por los hombres de hoy día que cambian de leyes según su conveniencia. ¿Por qué? Porque ni ellos ni sus súbditos están preparados para escuchar la voz de Dios. Por eso háblame y no me dejes continuar. Es una palabra que ha trazado muy bien mi vida para recordarme que si yo estoy en los caminos del Señor es porque un día Dios me habló y no descansaba yo hasta que Dios me hable. Y usted también debe comenzar a decir, háblame, a orar, a clamar, háblame Señor, ¿qué tengo que hacer para? Pero aquí ya aprendimos un principio en el libro de Génesis. Israel o Jacob iba rumbo a Egipto, pero él no quería ir a Egipto porque él decía, no es pueblo de Dios. Y estaba en Berseba, pero le apareció Dios y le dijo, anda y yo iré contigo. Cuando Dios le habla, usted va a la segura. Entonces, si usted no le habla a Dios y no busca un lugar donde se hable de Dios, para usted aprender cómo va a ser guiado por Dios. Y dice en el verso 23, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas. Escuche bien, Dios le habló a la congregación toda. Por eso dice, cuando vosotros oísteis la voz de Dios. La gente en grupo hablaba a Dios. Dice, en medio de las tinieblas, porque nosotros cuando estamos y Dios estamos en medio de las tinieblas. Y vistes al monte que ardía en fuego y vinistes a mí. Todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Y aconteció que cuando vosotros, dice Moisés, oíste la voz en medio de las tinieblas, venisteis a mí, al monte que ardía. Y dice, y todos los príncipes y las tribus y los ancianos. Y dice el verso 24, escuche bien claro este versículo. Y dijisteis, he aquí, Jehová vuestro Dios nos ha mostrado la gloria. La pregunto yo, ¿Dios le ha mostrado su gloria a usted? Si usted no ha tenido ninguna relación con el Padre, ¿cómo le va a mostrar la gloria? Cuando nos acercamos con un corazón humilde, con un corazón de esperanza, de verlo, de conocerlo, de saber. Para conocer a Dios usted tiene que abrir la palabra de Dios porque ahí está el camino por donde debemos andar. Entonces aquí dice, y el verso 24, y dijiste, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria, dijo el pueblo, porque toda la congregación le había hablado, y su grandeza, porque Dios es grande y les había mostrado, y hemos oído su voz. Qué privilegio que tenía esta congregación. Y hemos oído su voz en medio del fuego. Qué experiencia que nos cuentan estas congregaciones, este pueblo que caminaba con Moisés, un líder que realmente Dios da testimonio de que es un hombre que fue recto ante la casa de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que caminó en rectitud todo el tiempo con el prójimo y con Dios. Y a este Moisés le hablaba Dios. Y los que andaban con Moisés también escucharon la voz de Dios, toda la congregación. Hoy día, donde hay hombres o mujeres que Dios les hable, si usted es parte de ese gremio, de ese grupo, déjeme decirle que usted va a oír la voz de Dios, y si no la escucha directamente, la va a oír a través de ese siervo. ¿Por qué le digo? Porque también el pueblo le dijo a Moisés, escucha tú y nosotros oiremos. Por eso es que hoy día Dios pone ministros, hombres, profetas de Dios, para que usted escuche la voz de Dios. Y dice claramente, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla a los hombres. ¿Hasta cuándo Dios nos vive hablando? Que Él quiere hablar con usted, que quiere tener una conversación. ¿Cuándo conversa usted con Dios? Cuando dobla sus rodillas en un lugar secreto donde nadie lo vea y comienza a hablar con Dios. Comienza a rendirse y a decirle, Señor, háblame, necesito que me hable, estoy desesperado. Y hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y este aún vive. Y este aún vive
dice, Dios le habla al hombre y usted queda vivo. Ahora recién comienza a vivir, diría yo, cuando usted habla con Dios. Porque si usted no habla con Dios, la relación entre usted y Dios está muerta, no existe. Pero cuando este pueblo entendió, ahora entendemos que Dios habla con el hombre y aún vive el hombre. O sea, usted no se va a morir porque hable con Dios. Usted va a vivir antes, por el contrario. Entonces Dios no ha querido que hagamos tantas cosas que se hacen acá en la tierra, que ya parecen orgías, lo que hacemos tratando de llegar a adorar a Dios, adorarle a Dios, pero hacemos lo incorrecto porque no hemos visto en la palabra de Dios que Dios habla al hombre y aún vive. Ahora conocemos, ahora sabemos, dijo este pueblo, que Dios habla al hombre. Ellos escucharon la voz de Dios y se dieron cuenta que Dios hablaba con Moisés y ellos escucharon la voz de Dios. Cuando ellos escucharon la voz de Dios, entonces dieron testimonio que ahora sabemos que Dios habla con el hombre. Hoy día también Dios quiere hacer eso, pero es necesario que usted busque a ese Dios que habla con el hombre y lo busque para que le hable. No busque solamente para usted seguir bajo su criterio, bajo pensamientos que no son agradables a Dios. Y vamos a ver en el libro de Job, capítulo 33, verso 14. Sin embargo, dice, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Cuál es el problema que estamos hoy día? Aquí dice el libro de Job que de una o dos maneras habla Dios al hombre. O sea, si no le entendió en la primera, Dios le habla en la segunda. Si Dios le habló de una manera, ahora le cambia el método, pero de que Dios está hablando a la humanidad es una verdad. Pero también dice, pero el hombre no entiende. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿De Dios o del hombre? Yo creo que el hombre que trata de buscar a Dios, Dios le va a hablar. Del hombre que comienza a decirle en estos tiempos, háblame, Señor. En tiempos de angustia, en tiempos de tribulación, ¿qué hago? Me muero si tú no me hablas. Y dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna. Mire, esta es una de las maneras que Dios habla. En sueño o en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Hay muchos que dicen, Dios me habló, pero andamos con los ojos abiertos caminando. Esos son pensamientos del hombre, ese no es el lenguaje de Dios. Dios habla cuando usted está bien dormido y Dios no le habla lo que usted quiere ni lo que usted piensa. Dios le habla lo que le hace bien a usted o lo corrige. Por eso, háblame, corrígeme, no me dejes continuar. Entonces revela al oído de los hombres y le señala el consejo. Cuando Dios habla, lo aconseja a usted bien. No hay ningún maestro en el mundo que lo pueda aconsejar como cuando Dios le habla. Por eso usted desesperadamente debe buscar hoy día que Dios le hable. Si usted no busca que Dios le habla, usted está en un gran problema. Partir de este mundo sin haber escuchado la voz de Dios es no conocer a Dios. Dice, ¿y para qué le habla y lo enseña consejo a los hombres en la noche? 17, para quitar al hombre de su obra. Dios quiere quitarlo para que usted salga de su obra, para que trabaje y conozca la obra de Dios aquí en la tierra y para apartar al varón de la soberbia. Cuando usted no le habla a Dios, escúcheme bien, usted es un soberbio. ¿Por qué? Porque si usted estuviera humilde, a los humildes les habla Dios. Dios exalta a los humildes y mira de lejos a los soberbios. Y aquí dice, para apartar al varón de la soberbia. ¿Por qué no le habla a Dios? Porque usted es soberbio. Vuélvase a Dios, humíllese delante de Dios, comience con este cántico, repítalo 100, 500 veces y dígale, háblame, Señor, no me dejes continuar, porque si usted no le habla a Dios, usted está continuando en soberbia. Y verso 17 dice, para quitar del hombre de su obra y para apartar al varón de su soberbia. Dios quiere hacerlo esto, pero tiene que permitirle que Dios le hable y que hoy día entienda que la Biblia dice, ahora entendemos que Dios habla a los hombres y que habla de dos maneras, en sueños y en visiones, pero que el hombre no entiende. Son poquitos los que oyen y entienden. Ahora vamos a ver en el libro de Salmos, capítulo 50, verso 1, veamos. El Dios de dioses, porque este sí es Dios de dioses, no es de los que hacen dioses. Dice, Jehová ha hablado. ¿Qué está diciendo aquí David? David es clarito.
El Dios de dioses, Jehová, ha hablado. Jehová habla todos los días, pero usted no se acerca a escuchar la voz de Dios. Y convocado la tierra. ¿A quién ha convocado? Si usted vive en la tierra, usted está convocado para que Dios le hable. Déjese que Dios lo dirija. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Dios habla todos los días, de día, y como vimos en el libro de Job, aun cuando usted está dormido. Las 24 horas del día Dios tiene poder para hablar con usted si usted se lo permite. Y dice aquí mismo, vamos a ver el verso 7. Vamos al verso 7 del capítulo 50 de Salmo. Oye, pueblo mío, y hablaré. Oye, pueblo mío, y hablaré. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escúcheme, si usted dice que es cristiano y Dios no le habla, está en una dificultad. Estamos en algo que no lo podemos explicar, porque aquí ya Dios dice, oye, pueblo mío, y hablaré. Si usted no se detiene, usted anda en los afanes de la vida, usted anda buscando el dólar, usted anda buscando el peso, usted anda buscando la moneda de su país, cualquiera que usted viva, usted vive en un afán. Porque Dios dice, oye, pueblo mío, y hablaré. Detente, dale tiempo, siéntate a meditar media hora, siéntate a orar. Pero tú dices, no tengo tiempo para Dios. ¿Por qué no oye? Porque usted anda afanado, usted no le da tiempo a Dios. Oye, pueblo mío, y hablaré. Dios quiere hablar en estos tiempos. Dios no quiere que usted siga en ese círculo vicioso de decir que usted cree en Dios, porque Dios no cree en usted, porque usted nunca se detiene. Dios quiere que usted se detenga porque Él quiere hablarle. Cuando Dios le habla a usted, usted dice, ya no tengo para qué oír consejo de humano, porque el Dios me ha hablado. Dios le habló, como vimos en Génesis, a Israel, antes Jacob, ahora Israel. Y Dios le habla, le dice, vete a Egipto, le dice Dios, yo iré contigo, yo te volveré. José cerrará tus ojos. Dios le da dirección, pero usted sin dirección, dígame para dónde va. No tenemos una meta clara porque Dios no nos hablaba. Y aquí dice, oye, pueblo mío, y hablaré. ¿A quién? A los que han recibido a Cristo, a los que creen en Dios. Con eso es que quiere hablar Dios. Ya usted es pueblo de Dios, pero usted no ha escuchado la voz de Dios. Y dice aquí, escucha Israel. Otra vez, oh Israel, literal, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. ¿Qué le dice aquí al pueblo? Yo soy el Dios tuyo, a Israel, a la nación de Israel. Dice, no te reprenderé por tu sacrificio. Mire cómo Dios comienza a perdonar, porque Israel había hecho sacrificios a ídolos. Pero dice, no te reprenderé. Cuando usted escucha la voz de Dios, Dios le da un consejo, porque usted es poco, aunque esté equivocado, por eso Dios lo saca al camino. Y le dice al Israel, no te reprenderé por tu sacrificio, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No te reprenderé, a pesar de que has estado alabando, adorando y rindiéndole a unas esculturas, culto y holocausto. Pero no te voy a reprender si tú oyes mi voz, porque Dios tiene la esperanza de que cuando usted escucha la voz, usted puede salir del error. Por eso la canción, no me dejes continuar. ¿Y qué más dice? No te reprenderé por tu sacrificio ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros. Dios no le quiere quitar nada a usted, escúcheme. Pero la gente dice, no vayas a la iglesia porque ahí te quitan. Dios no te quiere quitar. Dios quiere que aprendas a traer holocaustos para que Dios te hable. Y dice, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. No quitaré, porque mía es toda la bestia del bosque, dice Dios, mío es todo lo que existe y los millares de animales en los collados. Conozco, dice Dios, a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Hasta las aves Dios las tiene contadas. Y dice aquí, si yo tuviese hambre, dice Dios, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios no tiene hambre, Dios quiere que tú aprendas a obedecer. Dios, de Él es todo, pero Dios quiere que tú tengas el privilegio de llevarle algo a Dios para Dios hablarte. Si tú no le llevas holocausto como lo hacía Israel o Jacob, ¿cuándo te va a hablar Dios? Y dice, si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? Pregunta Dios, ¿o de beber sangre de machos cabríos? Yo no como eso, dice Dios. Sacrifica, ¿qué es lo que Dios recibe y lo que come? Sacrifica a Dios alabanza.
con este cántico comienzo a sacrificar a Dios alabanza y dile a Dios que te hable. Sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo, paga tus pactos, paga lo que tú debes de pagar cuando recibes una buena palabra de Dios. Paga tus votos al Dios Altísimo, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dios te va a librar en el día de la angustia, pero cuando tú pagues tus votos y tú realmente obedezcas la palabra de Dios. Vamos a terminar con el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1. Dice, Dios habiendo hablado, escuchen, hoy día estamos hablando de que Dios habla, no es Dios de religiones. Dice, habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo ha hablado Dios en el tiempo antiguo? Por los profetas, por Moisés. Ya vimos nosotros en la palabra de Dios. Ha hablado por Samuel, ha hablado por David. Entonces Dios ha hablado en otros tiempos por los profetas. ¿Y qué dice? En estos tiempos también y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Desde hace más de 2000 años ya Dios no está hablando solamente por los profetas, sino por su Hijo. Y dice en el verso 7, en el verso 5, veamos, ¿qué dice el verso 5? Porque a cuál de los ángeles habló o dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Dios no le ha dicho a ningún ángel que son hijos de él. Yo te engendré hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será por hijo. ¿De quién habló? No de los ángeles, sino de su Hijo Jesucristo, del cual predicamos hoy. Y dice el verso 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, cuando Jesucristo viene del cielo acá a la tierra, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A quién adoran los ángeles? A Cristo. Nosotros no debemos adorar a los ángeles. Están a favor de su pueblo y de sus hijos para ayudarnos, pero no nos lo quiere que lo adoremos. Ciertamente de los ángeles dice, vea lo que dice Jesucristo de los ángeles y el Padre. El Padre dice, el que hace a sus ángeles espíritus. ¿Qué son los ángeles? Espíritu. Dice, y a los predicadores y a sus ministros llama de fuego. ¿Quién es el que nos pone como llamas de fuego para hablarle a usted que usted tiene que decirle a Dios que le hable? Dios le va a hablar en sueños y en visiones, Dios le va a hablar cuando lee la palabra, Dios le va a hablar cuando usted se congrega, Dios le va a hablar a través de ese ministro, llama de fuego que Dios ha escogido para que edifique su vida. En estos tiempos, si Dios no te habla y si tú eres pueblo de Dios, lo vimos claramente que Dios dice, escúchame pueblo mío. Yo quiero hablarte. Si tú eres pueblo de Dios, comienza con esta. Yo quiero dejarte un deber, que esta adoración, esta canción, esta alabanza, la repitas cuantas veces y la llegues a entender y que tú puedas decir, háblame Señor, corrígeme, no me dejes continuar. Muchas cosas hemos hecho solo, muchas cosas las hemos hecho y no han salido a la perfección porque pensábamos que teníamos nosotros la dirección correcta. Pero hoy día Dios en estos últimos tiempos está queriendo hablar contigo. Deja que Dios te hable y yo te aseguro que tendremos una llegada bien como Dios quiere. ¿A dónde llegaremos? A las moradas eternas. Te bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo el país, bendigo tu trabajo y declaro que si tú comienzas hoy día a oír la voz de Dios, a cumplir tus votos, Dios hablará contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.